Mi nombre, como ya se dijo, Óscar Domínguez González. Yo soy el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, una institución que aglutina 95 instituciones de educación superior, 60 privadas, 35 públicas en un ecosistema que tiene particularidades en Colombia y es tener nuestro sistema mixto que es único en Latinoamérica. Yo voy a decir algunas cosas para los profesores y los estudiantes que nos acompañan. Vamos a la siguiente, por favor. Sistema mixto que tiene unas particularidades, es único en Latinoamérica. Nosotros no tenemos un modelo de educación superior mixto en ninguna parte de Latinoamérica y en muchas partes del mundo no existe. Este sistema mixto tiene dos condiciones especiales. Lo prestamos, el servicio de educación lo prestan las instituciones públicas y privadas, y en Colombia las universidades privadas de manera particular han sido seleccionadas a trabajar en el concepto del sin ánimo de lucro, lo que hace que todo el excedente de una institución privada tenga que reinvertirse en el propio proceso. Por eso es que nosotros vemos tantas instituciones privadas que han surgido y tienen unos desarrollos maravillosos, porque todo el excedente que esa institución privada genera tiene que reinvertirse en la misma capacidad. Como no vine a hablar solo de Ascún y tengo esa primera filmina allí, quisiera decirles, para poder hablar de responsabilidad social, la seguramente razón por la cual muy gentilmente el rector, las autoridades académicas de la institución universitaria de Barranquilla nos invitan. Lo primero es recordar entonces, y concentrándome un poco a lo que me invitaron a comentar, es que nosotros tenemos una razón para haber tenido y para tener en la responsabilidad social una explicación de poder hablar de ella. Lo primero es que, como todos saben, nosotros hemos sido reconocidos por trabajar bajo 4 principios. Casi todas las instituciones latinoamericanas, por ejemplo, o americanas, ustedes saben que tenemos una organización similar a nosotros en el Canadá, y así sucesivamente en Norteamérica está la ASCU, por ejemplo, y si uno se pasa por todo Centroamérica y termina en el sur del continente, encuentra el CIN, por ejemplo, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, o el CRUSH, el Consejo de Rectores de Chile. Siempre todas tenemos unos pilares sobre los cuales nos basamos y basamos nuestro trabajo. En América Latina ha sido frecuente que el gran principio de defensa es la autonomía universitaria. Nosotros en Ascún y desde la Asociación Colombiana de Universidades, por todas estas transformaciones, particularmente lo que ha venido dándose en las 3 conferencias mundiales, hemos querido hacer una presentación de los pilares que sostienen la educación superior para poder llegar a responsabilidad universitaria, recuérdenlo, de la manera como lo voy a presentar. Lo primero que una institución de educación superior debe entregarle al objeto de ser y a la sociedad en general es calidad académica. ¿Por qué? Porque a nombre de la educación, como en la religión, uno puede decir muchas cosas y hacer muchas cosas, pero si no está presente la calidad, usted puede hacer muchas deformaciones sociales. Y esa calidad académica le permite entonces a la sociedad, a los jóvenes, a los profesores, tener la posibilidad de difundir el conocimiento. Y cuando una institución, una universidad, una institución universitaria tiene calidad académica y hace difusión del conocimiento, pues puede hacer un servicio social, puede cumplir su papel en la sociedad. Y cuando una institución logra tener calidad académica, logra hacer difusión del conocimiento, logra hacer responsabilidad social, ese día esa institución es autónoma. Nosotros, me responsabilizo de lo que voy a decir en este auditorio y en esta institución universitaria. Nosotros en Colombia y en Latinoamérica tuvimos un problema en 1918 cuando se generó el grito de autonomía universitaria de Córdoba. Ese grito universitario de los estudiantes que alrededor de la autonomía construyeron un muy buen ideal, pero ese muy buen ideal de la autonomía universitaria se ha vuelto un instrumento del que no supera el discurso, no supera el concepto por sí mismo. Entonces muchas instituciones hablan de la autonomía universitaria y no se preocupan por la calidad como deberían preocuparse, no se preocupan por la difusión del conocimiento como deberían preocuparse y no se preocupan por la responsabilidad social, pero son autónomas. Nosotros en Ascún hemos querido darle un nuevo sentido a este tema. Vamos a la siguiente, por favor. Y ese nuevo sentido al tema de la autonomía universitaria, recuerden que ya hablé de responsabilidad social como un pilar, nos pone a pensar y nos ha puesto a pensar en cómo hacerlo de la mejor manera. Unos elementos de contexto, yo creo que la doctora, nuestra secretaria de Educación del distrito y ahora brillantemente Manuel de la UNIR lo acaba de presentar.
Siempre que nosotros hablemos de responsabilidad social y de aproximar el papel de las instituciones de educación superior, debemos pararnos y tomar la fotografía de cómo nos veríamos ahora y cómo nos veríamos en un lapso de tiempo determinado. Así las cosas, entonces fíjense que Manuel explicó algunas cosas, la secretaria lo puso ya en términos de cómo se hace, pero fíjense en que los elementos de contexto es hoy el mundo contemporáneo de la educación superior, inclusive podríamos decir de la educación terciaria, nos lleva a recorrer estos elementos. Lo primero es que todas las instituciones tenemos una tarea que cumplir porque es la misión que nos ha puesto la sociedad a hacer, que es garantizar acceso. Sabemos todos cómo nos estamos moviendo en el acceso en Colombia es un acceso que ha tenido muy buenos resultados, llegamos a un 54% de cobertura. Ese escenario de acceso es favorable, todavía estamos muy lejos de la meta del 70% de la OCDE, pero ya hemos logrado que muchos más colombianos de los que antes no ingresaban a la educación superior, hoy lo están haciendo. Estamos pasando por un momento difícil, seguramente porque no estamos encontrando todos los jóvenes y no todos los jóvenes están queriendo acceder y no están pudiendo acceder, pero tenemos una gran referencia para nosotros que es garantizar acceso. Otro elemento de contexto sin duda es que ese acceso debe ser de calidad, ya lo mencioné, no me voy a quedar en él. Simplemente quisiera decirles que si hay calidad en la formación, usted logra transformar la vida de una persona. Si no hay calidad en la formación, usted le puede pasar lo que le pasa a muchos, que a pesar de haber hecho grandes esfuerzos en formarse en una profesión o en una habilidad cualquiera, terminan haciendo una cosa totalmente distinta a la que la institución le entregó y la certificó para que usted desarrollara. Ese acceso y esa calidad deben ser pertinentes, desde luego. Eso está unido todo. Hoy la gran discusión en América Latina y en el mundo está alrededor de esa variable que es la pertinencia. La pertinencia está relacionada con cómo yo puedo, a través de lo que me formé y de lo que estoy haciendo y lo que me está entregando la institución, mejor aportarle a la sociedad. Ahí va un concepto más o menos, pero aproximado a responsabilidad social. Y desde luego para la educación en particular y para quienes estamos dedicados a esta tarea, el tema de la graduación. Los dramas que nosotros tenemos en América Latina y particularmente en Colombia tienen que ver con que, voy a hablar del caso específico de Colombia que todos manejamos en este auditorio, 100 estudiantes ingresan a la educación superior, 50 terminan. ¿Qué pasó con esos otros 50? Se perdió el esfuerzo financiero, el esfuerzo de proyecto de vida, se perdió todo lo que se había hecho. Y nosotros en ASCUN hemos venido, además de esos 4 elementos que yo creo que ninguno de los que hay aquí, incluyendo los estudiantes que están aquí, que viven esto, saben que hay una cosa que las instituciones de educación superior en ese contexto, para hablar de responsabilidad social, no estamos haciendo bien, y es el enganche laboral. No porque la universidad tenga la responsabilidad de hacerlo, pero la universidad no solamente puede decirle a usted felicitaciones por el grado y no facilitarle un ecosistema de comunicación, de interrelacionamiento, de reconocimiento. Fíjense ustedes que muchos de nosotros en la vida a veces adquirimos alguna posibilidad para desempeñarnos bien porque una persona nos presentó con otra. Entonces estas 5 categorías, que son las categorías del contexto de la educación superior, acceso, calidad, pertinencia, graduación y enganche laboral, resultan siendo una gran cosa que en últimas es como ese gran sueño de la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Si hacemos eso bien, si lo reflexionamos bien, si trabajamos sobre ello, que es en lo que ASCUN nos dedicamos a hacer con las instituciones asociadas, pues nosotros tenemos desde las universidades la posibilidad de hacer estas 3 cosas que están allí, que todas las instituciones tenemos como el ABC de nuestra identidad en el plan institucional de desarrollo, que es la docencia, la investigación. La tercera misión, voy a decirlo así porque va a empezar a involucrar otro concepto, porque responsabilidad social tiene que ver con extensión, pero tiene que ver con tercera misión. Terminaré seguramente con eso cuando vaya concluyendo la intervención. ¿Y eso qué ayuda? Si lo hacemos bien, si esos 5 elementos de contexto los hacemos bien en ese motor de transformación que es la institución, que tiene este proyecto institucional, pues vamos a tener lo que ustedes ven en esa flecha verde. Unas sociedades exitosas, donde la libertad está presente, donde la productividad es evidente, donde el fortalecimiento de la democracia con todos sus defectos como modelo está ahí, funciona. Le permite a los ciudadanos transformarse y tener sociedades exitosas. Si eso falla, si nosotros eso no lo pasamos a la práctica, si nosotros no hacemos bien ese engranaje de esas 5 cosas,
a través de las instituciones de educación superior, pues de hecho ya lo estamos viendo, hay sociedades fracasadas, no hay ninguna posibilidad de la libertad, la inequidad está presente, la improductividad se va a ver. Nosotros conocemos modelos, simplemente tenemos que dedicarnos un momento a buscarlos y hay modelos en América Latina de improductividad que nos permiten decir y explicar las razones por los cuales esas sociedades y esas comunidades están como están y definitivamente son sociedades antidemocráticas. Desde luego, fíjense en que estamos viendo las dos caras de una moneda. Cuando hacemos las cosas bien, tenemos muchos ejemplos en el mundo, ciudades ejemplares como Barranquilla. Yo no sé si ustedes saben, pero los promedios de cobertura de Bogotá, Barranquilla, Medellín son superiores a la del resto del país y eso es porque ha habido seguramente algún interés de largo plazo de desarrollarlo. Entonces tenemos seguramente escenarios y contextos que son los que influenciamos y que tienen parte de esa responsabilidad social, donde el deterioro ambiental está caminando en otra ruta, donde los derechos humanos tienen un comportamiento distinto, donde la inequidad social cambia, en fin, donde tenemos muchos elementos ahora que estamos transitando temas haciendo cambios en la transición energética, inclusive posibilidades distintas. Pasamos la página, por favor, pasamos el slide. Con esos elementos planteados de contexto, entonces uno se puede aproximar a qué es lo que hemos hecho nosotros desde responsabilidad social. Yo no voy a leer los elementos, creo que nosotros en Ascun hemos intentado desde las redes que poseemos hacer esta reflexión permanente. Como ustedes vieron, el enfoque de plantearse ahora la autonomía como resultado y no como elemento principal para entrar a dar la razón de por qué ese es autónomo es diferente. Por eso nosotros desde la red de extensión, que es una de las 9 redes que posee Ascun, hemos tenido la posibilidad de reflexionarnos la extensión como esos espacios para mejorar la conversación entre las instituciones, su reflexión del papel que hacen para generar un impacto, para gestionar conocimiento. Y ese impacto y esa gestión del conocimiento nos tiene que ayudar a tener una mejor propuesta de política pública. ¿Dónde ve uno esos elementos impresos? Y a mí me gusta mucho que quien me antecedió en la palabra y que esa primera intervención que hizo esta tarde aquí, tanto el señor vicerrector como la secretaria de Educación, fíjese lo que significa una teoría puesta en la práctica. Una teoría de decir, vamos a hacer un impacto en la sociedad de largo plazo que nos permita fortalecer las capacidades y nos permita, entre otros, hacer a través de las instituciones una transformación del tejido social. Todos esos 9 ejemplos que nos presentó nuestra secretaria de Educación, ahí es una materialización que no pudo ser mejor explicada para este punto. Con una extensión que pueda hacer esos elementos, nosotros seguramente hacemos transformaciones sociales y eso entonces es lo que nosotros desde la Asociación Colombiana de Universidades venimos motivando. Esto nos permite desde luego hacerlo con gestión del conocimiento y tiene que haber una política pública que lo ampare, ya lo mencioné. También en responsabilidad social nos hemos encontrado, pasamos a la siguiente, por favor, podemos también, y fue la razón por la cual me invitaron específicamente a hablarlo y yo no puedo, con lo que ustedes van a quedar en mente, no puedo separar estos conceptos. El de responsabilidad social, mejor, el de extensión, el de responsabilidad social y el de tercera misión, son diferentes y ahora se van a dar cuenta por qué. Pero en las instituciones de educación superior tenemos que estarlo reflexionando permanentemente desde cada uno de sus horizontes. Y esa responsabilidad social tiene unos componentes mucho más amplios, mucho más generales. También tiene un criterio de aproximación en política pública, también tiene un criterio de aproximación en la gestión de conocimiento, también tiene una manera de abordarse desde la información y la comunicación, pero fíjese que nos permite observar, comprender y reflexionar, contextualizar y demás buenas prácticas para la investigación con un componente transversal en la ética, en el individuo, concentrado mucho en el individuo, concentrado mucho en la reflexión del ser humano. Ya no es solo llevar lo que tengo a un tercero, sino es a la misma persona que hace la tarea y al mismo receptor hacer una gran transformación de él. Eso en la Asociación Colombiana de Universidades es lo que hemos venido haciendo y como no quiero dar una cátedra de responsabilidad social, sino aproximarlos a lo que la posibilidad de trabajo de la asociación viene haciendo, vamos a cambiarle el slide, por favor. Nosotros en Ascun tenemos materiales para profundizar en el tema. Fíjense en cómo entonces desde la red de extensión, tenemos una red de extensión universitaria y tenemos un observatorio de responsabilidad social.
Son espacios de encuentro donde todos los actores del ecosistema de la educación superior, asociados a SCUN y no asociados. Yo recibí esta mañana, a propósito, el buen mensaje de la comunidad académica de la institución universitaria de Barranquilla, de que se van a asociar a SCUN. Eso es una cosa que pinta muy bien. Cómo desde esos escenarios que nosotros estamos, nos unimos conjuntamente para reflexionar sobre estos individuos y los devolvemos a la tarea de hacer de la institución. Esta red entonces ha tenido unos documentos que están aquí, que están para ustedes, que en una conversación seguramente de una intervención por unos minutos, lo único que uno podría dejar antojos para aproximarse al tema, pero decirles que eso está sistematizado, que hay maneras de entender tanto la extensión como la responsabilidad social, que hacemos permanentemente publicaciones de lo que estos elementos conceptuales están teniendo como elementos de reflexión permanente, y todo lo que nos podría acercar en términos de una ruta para hacer más efectiva esas cosas que vimos en la segunda filmina relacionadas con acceso, calidad, permanencia, graduación y enganche al mercado laboral. Sigamos por favor a la siguiente. Una aproximación a estos asuntos son aproximaciones, si ustedes, simplemente por la curiosidad que tuve, traté de indagar cuántas investigaciones habría sobre este tema en Colombia y me aparecieron de los profesores nuestros que están trabajando en este momento en este tema. Hay más de 250 profesores que están profundizando en responsabilidad social. Quiere decir que es un tema que está preocupando y que está, digamos, un poco a la vanguardia de lo que la gente quiere indagar. Pero les decía que iba a hablar un poco también de la conjugación que tienen estos tres elementos, que además de hacer la docencia, además de hacer la investigación, las universidades tienen una responsabilidad en una tercera misión, sigamos, de la que no quisiera sino simplemente mencionar algunas cosas que tienen que ver con que tienen definiciones particulares y que tienen de alguna manera puntos de encuentro a través de los enfoques que cada una de ellas propone y se complementan. Un ámbito en cada una de las tres donde tienen unos puntos de encuentro. Esta presentación les va a quedar a ustedes, especialmente a los profesores. Este es un tema que los profesores necesitamos, profesores universitarios necesitamos reflexionarlo muy bien, porque no es un tema difícil, pero tampoco es un tema fácil para hacerlo evidente y para diferenciarlo uno de otro. Y no se trata de diferenciarlo, sino de integrarlo. El enfoque, sigamos por favor, con las características que ustedes le ven allí. Sigamos por favor. Ese enfoque entonces también tiene otra manera de verse a través de los cambios culturales, devuélvete por favor, a los cambios culturales de la responsabilidad social, por ejemplo, si fuera ella, o a los impactos limitados que tienen los proyectos específicos sobre las comunidades, o por qué no, a las alianzas que podemos tener con el sector productivo. Tiene unas características de sostenibilidad que la hacen diferente y que tienen unos puntos de encuentro en que las tres acciones siempre lo que buscan es solucionar las posibilidades que tiene la universidad para intervenir en la sociedad y hacer, digamos, el impacto sobre los terceros sobre los que ella está dirigida. Y tiene una evaluación de resultados que me gusta mucho, como está previsto allí en puntos de encuentro, en el último cuadro. Al final, ustedes se dan cuenta que todas buscan medir el impacto de sus actividades en la sociedad con las características que cada una está, digamos, llamada a hacer. Nosotros con esta conceptualización logramos que hoy, ahora sí la siguiente, el viernes, en la semana pasada, no está aquí la fecha, al 1 de octubre, la semana pasada logramos que estas dos personas que ustedes ven allí, que es la responsable de la coordinación del CNA y la responsable de calidad del Ministerio de Educación Nacional, se sentaran a hablar de este tema. Nos permitieran conocer a través de la modificación que vamos a tener. Esto es muy para los docentes y para los administrativos de las instituciones. Recuerden que hay un acuerdo que es el Acuerdo 02 que nos regula en calidad. Ahora el gobierno acaba de proponer este acuerdo, el Acuerdo 01, que recoge todo el tema de calidad y lo pone en una nueva dimensión. Otra vez, cuando ya teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y otra vez los docentes universitarios y los operadores del ejercicio vamos a tenerle que explicar a los estudiantes por qué vamos a tener algunos cambios en la manera como hacemos y verificamos los temas del aprendizaje. Estas dos personas nos decían entonces, para ir concluyendo, el siguiente slide por favor, que ahora nos vamos a ver en esta dimensión en los temas de los principios de la acreditación de alta calidad. A propósito, ahora que estamos en una institución acreditada recientemente de calidad, la institución universitaria de Barranquilla.
Esos son los principios que ustedes ven allí, y una cosa que ustedes notan, que me parece que no vale la pena leerla porque es apenas evidente, es que por fin logramos hacer que el concepto de responsabilidad social, esa triada que forman la tercera misión y la responsabilidad social universitaria y la extensión, estén presentes en los procesos de calidad. Muchos de los que hacemos la operación de la extensión universitaria no teníamos este concepto y este criterio definido. Ahora, en esta revisión que se va a hacer para este acuerdo, seguramente va a ser tenido en cuenta y nos permitirá entonces, por lo menos en la sistematización que tenemos que hacer para mantener nuestros reconocimientos de calidad, poderlos mantener. Por eso quise traer este slide para que ustedes tuvieran un panorama de dónde está. Son temas muy técnicos, no son temas fáciles. Yo lo único que quería era llamar la atención con ustedes, particularmente de cómo abrí la presentación, decirles cuáles son las preocupaciones que nos ocupan a las instituciones, en qué estamos todas preocupadas: acceso, calidad, permanencia, graduación, tránsito al mercado laboral. Esa es la única manera con que las funciones de docencia, extensión y proyección social o tercera misión logran, con esas necesidades, entregarnos unas sociedades viables, unas sociedades posibles, unas sociedades que evolucionan, y decirles entonces que, vamos al último slide, uno podría, desde estos referentes teóricos, no es un tema que sea explicado desde otra orilla, la universidad sea un verdadero agente transformador, en el que los tres elementos que están aquí reunidos en estas reflexiones, tanto la responsabilidad social como la extensión universitaria, como la tercera misión, nos van a ayudar a hacer una cosa que sí es un papel inalienable de la formación en educación superior, y es una acción a la que no podemos renunciar, y afortunadamente para mí como director ejecutivo de ASCUN es el que acompaña mi tarea, nuestra tarea institucional, que es intentar transformar intentar construir universidades cada vez más sólidas, cada vez más efectivas, cada vez más eficientes para transformar sociedades. Con eso quería entonces presentarles este tema pesado, duro, un poco complejo, pero por favor lo único que queremos decirles es: estamos trabajando en ellos, no son los temas fáciles de la educación, no son los temas bonitos de las nuevas modalidades, no son los temas de los resultados que presentó la secretaria, sino son los temas de la reflexión que en la cabeza de sus docentes, de sus administrativos, está todos los días para poder hacer nuestra mejor tarea. Muchas gracias.